Muy buenos días, estudiantes de primero y secundaria. Les saluda a su profesor Leopoldo y en esta semana nos encontramos para trabajar un tema fundamental en el desarrollo y sostenimiento de la vida. De hecho, que la química está inmerso en todos los elementos, compuestos y organismos que existen sobre la Tierra. Inclusive la Tierra es un compuesto inmenso químico. Si ustedes consideran y le dan una observación panorámica de la Tierra, químicamente, ¿de qué está formado? Ustedes se van a dar cuenta que son minerales. Y los minerales, de hecho, son elementos químicos, ¿no? Que están aliados ahí, que están unidos, que están fusionados ahí, conformando esa estructura inmensa, sólida, sobre la cual se desarrolla la vida bajo el apoyo de otros factores que ayudan a que la vida desarrolle y coexista con otros, ¿no? Para eso vamos a trabajar aprovechando y utilizando ciertos materiales que uno siempre elabora con mucho cariño para ustedes jóvenes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos este material que siempre elaboramos para que nos ayude, con la idea de que nos ayude a que la información, que es amplia, se resulte más precisa, y por eso es que nosotros elaboramos nuestro material, ¿no? Nuestro material, ¿ya? Nuestro material. La química del agua, ¿no? La química del agua. Profesor, pero el agua, ¿qué tiene que ver con la química? De hecho que sí, ¿no? Si usted en estos tiempos del siglo XXI, ya tenemos nosotros nociones muy concretas sobre el agua y su composición química. Y no solamente química, también biológica. Profesor, ¿sabe que la vida también es química? De hecho, la vida, el desarrollo y el sostenimiento de la vida tiene que ver con ciertas reacciones químicas, inclusive el agua, ¿no? Profesor, y este pensamiento es del gran Lorenzo Lavoisier, que ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Pero acá nos trae otro pensamiento siempre para reflexionar desde el punto de vista químico, porque en estas 2 horas que tenemos, todos ustedes son pequeños exploradores e investigadores químicos. ¿Qué consideraba Lorenzo Lavoisier? Él decía que la naturaleza es un amplio laboratorio químico, en donde se desarrollan una serie de síntesis. Síntesis es resumen, es sacar un extracto de algo más grande. Y de descomposiciones, decía él. Lo que nosotros argumentábamos también la semana pasada, ¿no? Todo se descompone, pero no se pierde, no se elimina. Mucho por el contrario, se descompone, pero luego se integra al medio ambiente, a nuestra madre naturaleza, para que nuevamente empiece un ciclo, ¿cierto? Un ciclo. Miren, y Lorenzo Lavoisier no es de nuestros tiempos, ni siquiera del siglo pasado. Lorenzo Lavoisier es todavía del siglo XIX. Entonces, en ese tiempo él ya tenía una proyección muy científica de lo que hasta ahora se sostiene, porque gracias a él es donde se estudia la química experimental, ¿ya? Y luego vamos a ver por qué la química experimental. Seguimos acá. Seguimos acá. ¿Qué más tenemos, jóvenes? La química. Profesor, pero la química como palabra debe tener un sentido, un significado, ¿no? Hay una ciencia que se llama etimología, que evidentemente es aquella área científica que se encarga de definir el origen de la palabra. Todas las palabras que ahora son nombre de un campo científico tienen un origen etimológico. Puede ser un origen griego, puede ser un origen de diferentes nacionalidades, porque en esos tiempos la sabiduría estaba concentrada en Grecia, ¿cierto? En el campo de la química, ¿ya? La química tiene un origen con ciertas simbologías. Acá tenemos, por ejemplo, la frase que en su momento nos plantearon, miren, la frase que en su momento nos plantearon, que es Chemeya, ¿no? Chemeya.
Chemeya. Luego fue alquimia o alquimia, ¿no? Que ya tiene que ver más profundamente vinculado a Grecia, ¿no? Donde nace el alquimista. ¿Y qué significa chemeya? Significa mezcla, reacción, unión. Por eso es que la química es reacción de la materia y lo que compone la materia. ¿Y gracias a quién tenemos esto? A la etimología. La etimología es esa área científica, como lo vuelvo a repetir, que tiene que ver mucho con la definición de la palabra de origen. Así como biología significa bio, vida, logo, estudio, igualito a la química. Alquimia, alquemeia o quemeia, tiene que ver con mezcla, con líquidos, con reacciones, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Pero la química ha venido evolucionando. La semana pasada nosotros hablábamos un poco de esa escala, de esa línea de tiempo, de cómo la química ha llegado a convertirse en estos tiempos en una química netamente experimental. En la química actual se desarrolla mucho la química experimental. De hecho que sí, la química es exacta, toda ciencia es exacta, es objetiva, es concreta, es tácita, es puntual. Solo tiene un pequeño margen que siempre se deja como error, ya siempre, porque se puede volver a comprobar, porque los químicos no es que solamente comprueben en un solo proyecto, en un solo experimento, no, pasan diferentes fases comprobando lo mismo, hasta que se repita todas las pruebas o todos los resultados igualito. Claro que sí, muy bien. ¿Qué tenemos acá con relación a la química actual? ¿Cómo se maneja la metodología de la química en estos tiempos? Es netamente científica. Es netamente científica. Por lo tanto, el hombre de ahora, el químico de ahora, siempre se plantea interrogantes, siempre se plantea interrogantes. De hecho, que tiene que ver mucho con la observación, porque cuando tú observas un fenómeno natural, físico, esa observación te origina una pregunta. Por eso dice acá, plantea una observación. Y de esa observación hay una hipótesis, ¿cierto? Hay una hipótesis que hay que responder, que hay que comprobar la hipótesis. Nosotros sabemos, por propia información que hemos compartido, que una hipótesis es una suposición, ¿no? De lo que se considera que es una respuesta idónea ante una interrogante. De hecho que sí, los químicos laboratoristas también después de la hipótesis hacen un diseño de cómo van a hacer sus experimentos para comprobar si su hipótesis es correcta o es falsa. Pero también en la química experimental, de acuerdo al enfoque científico, aplicando el método científico, siempre hay variables. Variables que son factores externos o internos que van a permitir modificar una muestra, ¿no? La variable puede ser el sol, el calor, el agua, los alimentos. Ellas son diferentes variables que afectan el desarrollo de un fenómeno, ¿ya? Por eso es que en estos días el trabajo científico busca de todas maneras, ¿qué cosa? Reciclar, recomponer, reconstituir, regenerar, replantear. La palabra re está metida en todo lo que es química, sobre todo porque la finalidad de la química de estos tiempos es replantear una alternativa que le genere a nuestro planeta un mundo verde, un mundo ecológico, sin químicos. Por eso inclusive ahora existe la ley del plástico. Acuérdense que cuando ustedes van al supermercado, ya está prohibido que te den bolsas de plástico, ahora te la venden, ¿no? La ley, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Pero usted tiene que llevar pues sus recipientes que no sean de plástico, porque antes todo era papel, las bolsas eran de papel. Ahora después se puso plástico y cuando ustedes observan los documentales, nuestras playas, nuestros ríos están llenos de plástico, ¿no? Llenos de plástico. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? Evidentemente entramos de lleno a lo que tiene que ver el tema que hoy nos reúne. La química del agua, el agua, el agua. Y aquí claramente lo dice, jovencito. El agua es un compuesto químico, pero es inorgánico. Es inorgánico. El agua es un compuesto químico inorgánico, ¿cierto? Y ustedes ya lo saben muy bien. Está formada
por hidrógeno y por oxígeno, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer una reseña histórica del agua a través de su composición? Mira, en la antigüedad, vamos desde el principio, antiguamente se consideraba que el agua era un elemento, hasta que aparece Tales de Mileto. Tales de Mileto también antes de Cristo, consideraba que el agua era el principio de todos los cuerpos. ¿Qué significa? Que en esos tiempos Tales de Mileto pensaba que todo cuerpo estaba formado desde sus orígenes a partir del agua. ¿Se da cuenta? Ahí no había ni siquiera microscopio, no había nada de algo científico concreto que te ayuda a descubrir algo tan pequeño como una molécula de agua. Una gota de agua no es una molécula de agua, ¿ya? Platón y Aristóteles, estos dos amigos, maestro y alumno. Sócrates, Platón, Aristóteles, son generaciones de sabiduría que empezaron a realizar, inaugurar lo que le llamamos ahora los liceos, ¿no? Aristóteles fue el fundador de las primeras escuelas públicas, los liceos, ¿no? Y ahora hay liceos que están vinculados a lo que es la Marina, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, Aristóteles consideraba que el agua era uno de los 4 elementos, como les vuelvo a repetir, uno de los 4 elementos que formaban la vida, elementales para la vida. Claro que sí, muy bien, Naomi, excelente comentario ahí. Hasta que aparece Lorenzo Lavoisier, y él sí ya es del siglo XIX. Lorenzo Lavoisier, este químico francés que murió guillotinado, el pobre, por cobrar impuestos, por trabajar para un gobierno, ¿no? Lorenzo Lavoisier, ¿qué hizo? Fue más allá de lo evidente. Sintetizó el agua y pudo encontrar químicamente que el agua no es simplemente un elemento, es una molécula que estaba formada por ¿quiénes? Por hidrógeno y por oxígeno, pero puntualmente por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Gracias a quién tenemos esa precisión científica, gracias a Lorenzo Lavoisier. Él es el que nos deja, y por eso es que él es muy vinculado al desarrollo de la química moderna. Profesor, ¿y el agua qué cosa es? Aparte de ser una molécula, ¿cómo es que se unen esos elementos? Evidentemente el agua como molécula es el resultado de la unión de átomos. ¿Por qué? Porque todos los átomos que están en la naturaleza no están como usted lo ve en la tabla periódica. Cuando usted revisa la tabla periódica, cada elemento químico está en su cuartito, ¿cierto? En su lugar que le corresponde. Pero cuando lo soltamos a la naturaleza, los átomos están mezclados entre ellos. Están unidos entre ellos. Le llamamos el matrimonio químico de los átomos. Profesor, ¿sabe que los átomos se mezclan entre ellos y cualquiera? No. No se mezclan entre cualquiera. Hay ciertos criterios que definen cómo es que se debe unir un átomo con el otro. No es porque el oxígeno sea gordito, a mí me gusta esa gordita, me voy con él, y el hidrógeno porque es flaquita y liviana, me voy con él. No. Hay ciertos electrones que tienen que jugar ahí para poder compartir y lograr ciertas estabilidades, ¿no? Pero usted dice acá, veo que dice, por ejemplo, que el agua es una molécula que tiene un enlace químico de tipo covalente. Claro, sí. El átomo se une con otro a través de los enlaces covalentes. Covalente, ¿qué significa? No metales. Los covalentes son uniones de no metales. Porque el hidrógeno y el oxígeno son no metales. Así como lo vemos acá, miren. Aquí está la molécula del agua reflejada químicamente. Miren, aquí ¿qué cosa tenemos? Tenemos al oxígeno. Este es el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno. Un oxígeno. Aquí están los 2 hidrógenos. Miren, no se forman o no desarrollan una estructura, un diseño como ellos quieran, no. Hay una atracción química con un ángulo descrito para ellos, ¿ven?
el ángulo que se desarrolla entre un hidrógeno y el otro hidrógeno es un ángulo de 104.5 grados. Profesor, pero eso ya es matemática, geometría. Bueno, aquí también plantea, la química está vinculada con muchas áreas, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Aquí. ¿Qué más tenemos acá? Las propiedades físicas del agua. Las propiedades físicas del agua. El agua como elemento, como compuesto químico, tiene ciertas propiedades que pueden ser físicas, que pueden ser químicas y que también pueden ser biológicas. En el caso de las propiedades físicas, de hecho, el agua limpia, por decirlo así, el agua en su mejor presentación no tiene color, por eso dice que es incolora, no tiene sabor, por eso es insípida, no tiene olor, por eso es inodoro, y tiene sus estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? El agua pura, su pH es neutro. Neutro, acuérdense bien que el pH es el grado de acidez que tienen los cuerpos, las moléculas. Así, mírenme. Si hacemos una línea, el punto aquí, aquí tenemos el punto 1, el punto 14, punto 1 y punto 14, acá en el centro, que es más o menos el 7, es el neutro, ¿cierto? Neutro. ¿Quién es neutro? El agua. El pH es neutro cuando el agua es neutro. Neutraliza cualquier acidez o cualquier basicidad. Si es ácida o si es básica. El agua lo neutraliza. Por eso dice que el agua pura, su pH es neutro porque siempre está en el punto central. Ahí, ¿ya? Su punto de ebullición, eso es fácil, porque cuando ustedes hierven el agua, cuando mamita le manda a hacer hervir la tetera, su punto de ebullición es 100 y su punto de fusión es 0. Pero la densidad lo logra a los 4 grados centígrados, ¿no? La densidad, el agua tiene una densidad ligera, ¿no? De 1. ¿Ya? Su masa molar y su densidad, lo que decíamos acá, ¿no? El 1. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Sus propiedades químicas. Las propiedades químicas tienen que ver con lo que nosotros le decíamos hace un momento atrás, formar enlaces considerando la molécula de agua entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Las moléculas del agua entre el hidrógeno y el oxígeno, y todas las funciones que desarrollan en las macromoléculas de las células. ¿Qué más tenemos? Las propiedades biológicas del agua, fundamental, considerado como un disolvente universal, porque permite, ¿qué cosa? Que cualquier material se vaya disolviendo progresivamente en presencia del agua, ¿cierto? Y eso le permite, ¿qué cosa? Darle a las células y a los cuerpos cierta permeabilidad o impermeabilidad, que es decir, que es el paso del agua, ¿Qué más tenemos aquí? Metabolizador. Es un gran metabolizador. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿a qué cosa? A acelerar todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo. ¿Cierto? Por eso dice acá, miren, respirar, fotosíntesis, todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo, inclusive la digestión, son productos de iniciación del agua, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Turgencia que tiene que ver mucho con el movimiento de las células dentro de su cuerpo, el movimiento que realizan todas las células dentro del cuerpo, ¿ya? Y la termorregulación, evidentemente, la termorregulación tiene que ver con la temperatura corporal, el grado de calor que se pueda sentir, y el grado de capilaridad que tiene que ver mucho con la sangre y la tensión y el transporte en el caso de las plantas. ¿Ya? Miren, todo lo que tiene que ver el agua, solamente tomando tus vasos de agüita, ¿cierto? Tu vaso de agua es fundamental. ¿Qué tenemos acá? Miren, ¿eh? Siempre nosotros nos preguntamos, profesor, el hielo y el agua son lo mismo, solo que están en estados diferentes, ¿cierto?
Al estar en estados diferentes, les da diferente densidad. Les da diferente densidad. ¿Se da cuenta? Yo le decía hace un momento, ¿no? El agua alcanza su densidad máxima a los 4 grados centígrados. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. 1. Y del hielo es 0,9. Por lo tanto, el agua es más pesada que el hielo. Y esa es la razón por la cual el hielo flota sobre el agua. Flota sobre el agua. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Las aguas residuales, lo que ahora se trabaja mucho, ¿no? Con esto de los organismos internacionales como la COP, la ANA en el Perú, son organismos gubernamentales que se dedican a plantear alternativas o proyectos de reuso, de tratamiento. Por eso dice acá, mírenme, las aguas residuales. Son tipos de aguas que se han utilizado en diferentes, ¿qué les digo? En diferentes trabajos o como por ejemplo acá dice, en la casa. El agua que se usa en la casa, uno jala la perilla, lava los servicios y esa agua se va. Son aguas residuales, ¿cierto? Todos los urbanos, todos los residuos de las industrias, de las minas, todas esas son aguas residuales. Esas aguas residuales, en un momento atrás han sido agua no saladas, agua potabilizada, por decirlo así, o agua dulce más conocida, ¿cierto? Y ustedes saben muy bien que el 2% de toda el agua que existe en la Tierra, solo el 2% es dulce, el resto es salada. Y nosotros tomamos agua dulce o agua potabilizada ahora, ¿no? Entonces tenemos un grave problema. No podemos utilizar el agua que viene de Sedapal para regar los parques, ¿cierto? Por eso se llama las aguas residuales, ¿ya? ¿De dónde salen estas aguas residuales? Miren, ¿eh? Todas las alcantarillas, esas dan las aguas residuales. Pero el agua, saliendo un poquito de ese punto, y para no dejarlo pasar, y lo decía un comentario, profesor, el agua puede ser sólido, puede ser líquido y puede ser gaseoso, pero ¿de qué depende de que sea sólido, líquido o gaseoso? Porque el agua está formada por átomos, ¿cierto? Esos átomos bien están muy unidos, muy comprimidos, muy cohesionados, están extremadamente unidos, que forman una estructura muy sólida, muy rígida, así como vemos acá, miren. ¿Qué dice acá? FR, miren, posee un volumen y una forma definida. Cuando es sólido, el agua tiene una forma definida, ¿ya? Una forma definida. Sus partículas están fijas, unidas, muy estructuradas. Por eso vemos esta fórmula aquí, FR, se llama fuerza de repulsión. Y cuando decimos FC, se llama fuerza de cohesión. Fuerza de cohesión es cuando la fuerza está concentrada a unirlos, a formar estructuras netamente hilvanadas para que se desarrolle lo que vemos aquí, un sólido. En el caso del líquido, dice acá que el volumen es definido, claro que sí, el volumen es definido, pero la forma es variable. ¿Por qué? Porque sus moléculas no están cohesionadas, no están unidas. Ambas fuerzas que tiene, las dos fuerzas que tiene, como vemos acá, miren, la fuerza de repulsión y la fuerza de cohesión están iguales. ¿Ya? Están iguales. ¿Qué más tenemos? El estado gaseoso, ¿no? El estado gaseoso también posee volumen. Posee volumen, pero su forma también es variable. Variable. Pero ¿qué pasa aquí? La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Significa que sus moléculas están muy dispersas, ¿no? Muy dispersas. Ya, ahora sí, continuamos acá. Continuamos acá para que puedan ustedes despejarse un poquito, ¿ya? ¿Qué tenemos? Volvemos al tema de el tratamiento de las aguas residuales. En el país tenemos un organismo, una organización que se llama ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es el que se encarga de ver todo lo que son los riegos, los campos de cultivo, las zonas que tienen que ver con el tratamiento del agua, con el uso de las aguas residuales. Todo eso es gestión de proyectos,
que tiene que ver mucho con salvaguardar el uso del agua. ¿Qué hacen estos señores a través de estos programas? Tienen que tratar todas las aguas residuales. Para eso en el Perú tenemos, solamente en Lima, tenemos diferentes plantas de tratamiento. Diferentes plantas de tratamiento. Por ejemplo, acá ven. Aquí tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto está en el Callao. Esta planta de tratamiento de aguas residuales está en el Callao. Esta planta se llama Taboada. No, las plantas de tratamiento de agua no es Sedapal. Sedapal es un programa de potabilización del agua. Potabilizar el agua. Potabilizar para el consumo humano. ¿Entiende? Este proyecto es planta de tratamiento de aguas residuales para uso de no consumo. No consumimos estas aguas tratadas. Estas aguas van ¿hacia dónde? Por ejemplo, aquí esto se inauguró cuando era el presidente, el señor Ollanta Tazo, ¿no? Ollanta Tazo inauguró esta planta de tratamiento de aguas residuales no para el consumo humano. Muy bien, no aptas para el consumo humano. Muy bien, pero sí son indispensables ¿en qué? En estos, miren, ¿qué vemos acá? Es muy conocido estos camioncitos, ¿cierto? Aquí. Para ello sirve. Como las aguas que son tratadas en las diferentes plantas de tratamiento que tenemos en Lima hay 8 plantas de tratamiento. 8 plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos en Cieneguilla, tenemos acá en Lima Lurigancho, tenemos en Lima Norte, tenemos en el Callao, diferentes plantas de tratamiento, y faltan todavía. Pero ¿en qué se reutilizan estas aguas? Para regar los parques, para el riego, para esos detalles es que se utilizan el agua tratada. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Continuamos, jovencitos, con la segunda parte, teniendo en cuenta ciertas aclaraciones que también es importante darlos a conocer con respecto a Lorenzo Lavoisier y Henry Cavendish. Lorenzo Lavoisier y Henry Cavendish. ¿Ya? Los dos científicos franceses también, dicho sea de paso, que en el mismo siglo XVIII, en el caso de Lorenzo Lavoisier, él era pues un antiflogista, es decir, es importante aclarar que Lorenzo Lavoisier, como reconocido como padre de la química moderna, que utilizaba mucho la combustión, inclusive en el agua, para reconocer que el hidrógeno o el oxígeno es el que oxida todo aquello que se mezcle con cualquier otro elemento químico, y lo comprobó haciendo hervir el agua hasta que el oxígeno sea liberado y el hidrógeno también, ¿no? Por eso es que Henry Cavendish también es un importante científico que determina la composición original de lo que significa la molécula del agua. Pero Henry Cavendish era un flogista, ¿no? Era un flogista, o sea, él consideraba que había ciertas sustancias que ardían, ¿ya? Y Lorenzo Lavoisier era un antiflogista, ¿no? Muy bien, continuamos acá, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Muy bien, acá hay un videito que les va a permitir a ustedes hablar sobre lo que ustedes preguntaban hace un momento atrás y había cierta duda con respecto a la planta de tratamiento de aguas o a la planta de potabilización de agua, que es la Targea, que se encuentra aquí en este evitamiento, y Sedapal, pues es el nombre, ¿no? Sedapal. Sedapal no trata el agua. Sedapal potabiliza el agua. Y este video corto nos permite resumir cómo es que el agua pasa de lo ordinario por un proceso de potabilización y cómo es que va a llegar hasta nuestras casas, ¿no? Hasta nuestras casas, ¿ya? Aquí vamos a compartir este video. Ahorita empieza ya.
tratamiento y potabilización del agua. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Aquí tenemos la última parte, pero antes de ello, evidentemente, hay algunos comentarios con respecto a lo que hemos estado observando, sobre el video del agua, ¿no? Ahí necesito que usted me participe con respecto a qué tiene que ver el cloro con este programa de potabilización del agua. ¿Por qué le agregan cloro al agua? A ver, ¿por qué ustedes creen que se le tiene que agregar cloro, como hemos visto en el video, al agua? Para matar microbios. Muy bien, claro que sí. Desinfecte el agua, claro que sí. Lo aclara el agua, los mata los microbios. Y no solamente le agregan una sola fase de cloro, ¿no? Le agregan 2 veces cloro. Por eso es que ahora, por ejemplo, si el cloro es especial para matar los microbios, ahora en estos días hay una confusión en esto para combatir el COVID-19 sobre el consumo del, que es lo que ahora están hablando en la actualidad de la medicina, hay mucha gente que está tratando de consumir dióxido de cloro, ¿no? El dióxido de cloro, que hay muchos médicos que se oponen a esta fórmula y hay otros que lo están utilizando, pero la mayoría de los médicos coinciden en que el dióxido de cloro es un matador de microbios, es un asesino de microbios y que puede generar mucho desequilibrio en cuanto al pH de los órganos. Puede quemar, puede alterar, puede deteriorar los órganos internos. Por eso es que hay muchos médicos que se oponen a este consumo acá en el Perú, ¿no? Acá en el Perú. Esa es una discusión que lo vamos a tener porque la gente, por evitar el COVID, está consumiendo ciertos medicamentos que lo escuchamos en las redes, en los medios de comunicación, y lo consumen porque considera que le va a hacer bien para la salud, ¿no? El cloro, el hidrógeno, todos los elementos son elementos químicos encontrados en la naturaleza, descubiertos por una serie de científicos en el proceso de los años, ¿ya? Son elementos químicos. Hay algunos que sí son artificiales, pero la mayoría de los elementos químicos son naturales, es decir, están en el ambiente, están en la naturaleza, solo que los científicos lo han ido descubriendo a través del tiempo, ¿ya? A través del tiempo, ¿no? El cloro es un no metal, ya tiene muy fuerte su capacidad electronegativa, ¿cierto? Entonces tiene que buscar a uno que sea positivo, para que sea un equilibrio químico, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes cuando hagan propiamente química
de cada elemento. Valga la redundancia, elemento químico. ¿Qué necesitamos aquí, jóvenes? Necesito que usted, muy sencillo, ¿no? Ustedes ya saben que aquí se completa con datos puntuales sobre el agua, que es lo que hemos trabajado hoy día, el agua, la composición del agua, muy sencillo, ¿no? Aquí, muy sencillo la composición del agua, ¿cierto? Luego me dice acá, debo de considerar también propiedades físicas del agua. ¿Qué propiedades físicas tiene el agua? A ver, ahí leo algunos datos de ustedes. Necesito que me puedan participar un poquito más con respecto a las propiedades del agua. Es claro, no tiene olor, no tiene sabor, muy bien, tiene densidad 1, eso es todo lo que uno se puede observar, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos de las propiedades biológicas del agua, ¿por qué se utiliza el agua? ¿En qué se utiliza? Propiedades biológicas, ayuda en la vida, ayuda en el metabolismo, muy bien, ayuda en el metabolismo, en la respiración, en los alimentos, muy bien, ¿no? En la parte, etapas de la potabilización del agua, lo hemos visto inclusive en el video, y también lo tenemos en el libro, la decantación, desarenado, cloración, la filtración, ¿cierto? Tiene que ver mucho con las etapas del tratamiento, perdón, de la potabilización del agua. ¿Qué más tenemos por acá? Esto sí lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar juntos. Esto lo vamos a trabajar juntos. El esquema anterior, este esquema usted lo resuelve, le pone en su cuaderno, obviamente, le pone el título, la fecha de hoy, complete el esquema, y este esquema, junto con la página 98 del libro, me envía por Cubicol. Solo este pequeño esquema, con la página 98, esos dos, le tomo una foto a cada uno con su nombre, me lo envía por Cubicol. Solo este esquema, solo este de acá, porque la otra actividad que se viene, esta actividad lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Por ejemplo, aquí. ¿Qué debo relacionar? Enlace covalente. ¿Con quién? Unión de átomos. Muy bien, unión de átomos. Propiedad física. Incolora. Muy bien, Daniel. Incolora. Riego de parques. ¿Qué se hace con las aguas tratadas? Son para regar los parques, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Método científico. ¿Con cuál de ellos es método científico? Experimental, claro que sí, porque ya su nombre mismo lo dice, ¿no? Sintetizó la molécula de agua, en este caso, Lorenzo Lavoisier, me faltó poner aquí a Henry Cavendish también, ANA, no es el nombre de, muy bien, Organismo Nacional del Agua, ¿no? Organismo Nacional del Agua. Muy bien, jovencitos, hasta ahí en esta parte salimos de esta ventana y nos vamos a compartir el libro, ¿ya? Libro, vámonos al libro. Vámonos al libro, empezamos en el libro con la página 92. Vamos con el libro en la página 92. Página 92. Nos ubicamos más acá. Página 92. Vamos avanzando. Página 92, jóvenes. Yo acá leo sus comentarios, ¿ya? Página 92. El agua. El agua. Aquí tenemos el agua. Hay una parte que usted tiene que completar. Vamos completando ahí. Dice, al conjunto de todo el agua que hay sobre la Tierra se le denomina hidrósfera, ¿cierto? Hidrósfera. Muy bien. Luego dice, ¿en qué lugares de tu distrito puedes encontrar agua? Bueno, en Lima no hay muchas fuentes de agua, ¿no?
La principal fuente de agua que nosotros podemos determinar es el río, la atmósfera, pero también nos falta uno ahí. ¿Dónde más encontramos agua? En nuestra zona, en nuestro lugar donde nosotros vivimos. ¿Hay por ahí? Tuberías, muy bien, a las tuberías, ¿no es cierto? Muy bien. Las tuberías. Dice, ¿por qué el agua de los ríos fluye hacia el mar? ¿Por qué creen? ¿Por qué el agua de los ríos fluye hacia el mar? Por el ciclo del agua, claro que sí, es un proceso natural, ¿no? Es un proceso natural y porque evidentemente la geografía permite que se desarrolle la gravedad, ¿no? La gravedad, porque si estamos en zona alta, la lluvia va a hacer que vaya fluyendo gravitacionalmente hacia las zonas bajas, ¿cierto? Hasta llegar, bueno, dependiendo mucho de la distribución del agua, ¿no? Porque hay agua que se va al riego de las plantas y que luego se van devolviendo a los ríos, hay aguas que se van al subsuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Así como vemos en la imagen, así como vemos en esta imagen, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Los estados naturales del agua, o el estado natural del agua, que nosotros ya lo conocemos, ¿no? El estado sólido, ¿cierto? El estado sólido, y ahí dentro del estado sólido encontramos pues a todos los nevados, a los glaciares que están en la cordillera, ¿cierto? A todo el polo, al polo norte, polo sur, a los grandes icebergs que lo encontramos en las zonas del mar, tremendos bloques de hielo, ¿no? ¿Qué más? La zona líquida, el agua líquida, en estado líquido, son los que forman los mares, los ríos, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ahí. En el estado gaseoso, muy bien, el estado gaseoso tiene que ver mucho con la mayor cantidad de agua que está en la atmósfera, Aquí. Dice, observa el paisaje. Y ya lo hemos observado, ¿no? El paisaje indica en cómo lo vamos a ubicar el agua acá, ¿no? En el caso de los sólidos podemos observar acá al fondo, ¿no? En esta parte de acá, que son las nevadas, ¿no? Que son las nevadas. Y la parte líquida está claramente en el río, ¿no? Y en la parte gaseosa, en la atmósfera, las nubes que están acá al fondo, que se ven penitas. Dice, ¿cómo interpretas la frase, sin agua no hay vida? Sin agua no hay vida. Todo se origina, o toda la vida, inclusive la ciencia dice claramente que la vida nace en el mar. Por lo tanto, el agua es el principal originario de la vida, sin que el agua sea un organismo vivo, sino es que da vida. Por eso acá es un líquido elemento que trae consigo a la vida. Teniendo en cuenta que todos los cuerpos tienen dentro de su composición química grandes cantidades de agua, ¿cierto? Si usted agarra una persona, 67% de agua. Si tú pesas 100 kilos, hay 67 kilos promedio de peso de agua. Un árbol, 80 a 90% de agua. Significa que inclusive hay otros que son más. Una medusa, 98% de agua. Entonces, la composición química de los seres vivos está muy vinculado con la cantidad de agua que tiene dentro del cuerpo. El ciclo del agua, lo que ustedes mencionaban, ¿no? En esta parte hay que pegar una imagen, como claramente le he puesto acá, el ciclo del agua, ¿ya? En el ciclo del agua. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo el agua se ha venido utilizando a través del tiempo? ¿Cómo es que el hombre, a través de su proceso de socialización y poseedor de eso que se llama colonización en el mundo, ha ido utilizando el agua y ha ido desarrollando sus sociedades a partir del uso del agua? Muy bien. En la página 93, ustedes, a ver, muy bien, excelente. En la página 93 no lo tienen, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué vamos a poner en la página 93, jóvenes? Dice ahí una pregunta, ¿no? ¿Es correcto decir, el agua es el líquido elemento, sí o no? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Es correcto decir, el agua es el líquido elemento, sí o no? En la página 93, sí.
Muy bien, ¿por qué? Porque es indispensable para todos los organismos vivos, ¿cierto? Es indispensable para todos los organismos vivos. Muy bien. En la última dice, los grandes bloques de hielo en el Antártico flotan sobre el mar, del mismo modo que un cubito de hielo flota sobre el agua en un vaso. ¿Por qué no se hunden? ¿Qué es lo que pasa? Que ya yo lo he explicado en la diapositiva. ¿Por qué no se hunden? Por la densidad. Muy bien, Daniel. ¿Por qué? Por la densidad. ¿Quién es más denso? ¿Quién es más denso? ¿El agua o el hielo? El agua. Muy bien. Por eso el agua está debajo, ¿cierto? El agua está debajo. Es sabio que el agua alcanza su máxima densidad cuando está en 4 grados centígrados. Y también todo cuerpo que esté en el agua pierde un 10% de su masa. Por lo tanto, va a perder masa, va a perder densidad, va a perder peso. ¿Ya? Vamos a continuar. Aquí. Nosotros le estábamos diciendo, antes que me hagan la aclaración de la página 93, que no se encuentra en este PPT, en este PDF, pero ya les estamos haciendo el complemento. Dice, los antiguos egipcios controlaban mucho la crecida de los ríos, utilizaban mucho la crecida de los ríos por más de 3000 años. Los romanos utilizaban bombas impulsores de agua. ¿Se dan cuenta cómo es que cada sociedad en su tiempo han ido trabajando con el uso y el beneficio del agua? ¿Cierto? Con el uso y el beneficio del agua. Ya, se partieron acá. Vámonos acá. Se había invertido, ¿se da cuenta? Continuamos. Clases de agua. En la página 95. 95, ¿ya? 95. Aquí tenemos, de acuerdo a la localización en el ciclo hidrológico, podemos establecer la siguiente clasificación. Aquí, la siguiente clasificación. ¿Qué debemos poner ahí? Aguas superficiales, muy bien, aguas superficiales. Superficiales, ¿cierto? Aguas superficiales. Y dentro de las aguas superficiales, obviamente dice acá, ¿no? Son todas aquellas que se encuentran en los océanos, lagos, lagunas, ríos, nevados, ¿cierto? Y dentro de todo ello encontramos las aguas continentales, y dentro de las aguas continentales, jóvenes, es importante resaltar acá, las aguas continentales. Hay tipos de aguas continentales, miren, ¿eh? Aquellas que están en los lagos, lagunas, pantanos, ellas están detenidas, no tienen movimiento. ¿Cómo se le llaman? Aguas lénticas, ¿cierto? Pero también hay aguas que encontramos en movimiento. Miren, las aguas que tienen movimiento, que son superficiales, pero tienen movimiento, lo encontramos en los riachuelos, en los arroyos, en los ríos. Se llaman aguas lóticas. Hay que aclarar esos dos puntitos, ¿ya? Luego vienen las aguas oceánicas, evidentemente son las que dan más o menos las 3/4 partes de la cantidad de agua que existe en el planeta. O sea, todo el planeta está ahí casi lleno de agua, ¿no? Si no está en líquido, está en gaseoso. Las aguas sólidas o glaciares que se encontramos en todos los bloques de hielo, ¿cierto? En todos los bloques de hielo. Aquí, en el punto 2, dice, son aquellas que se encuentran en la atmósfera, aguas atmosféricas, muy bien, aguas atmosféricas, ¿no? Aguas atmosféricas, excelente. Y en la número 3, aguas subterráneas, ¿cierto? Aguas subterráneas, ¿ya? Muy bien, subterráneas. Significa que, por ejemplo, en el agua, las aguas subterráneas que tienen que ver por el suelo, por la permeabilidad del suelo, tiene que ver mucho con que las aguas se filtren, Y ahí tenemos las aguas freáticas y las aguas lémnicas, ¿cierto? Las aguas lémnicas, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Claramente dice, de acuerdo a la cantidad de sales disueltas,
tenemos las aguas, dice acá, es aquella que está químicamente pura. Es aquella agua que es químicamente pura. Químicamente pura. ¿Ya? Extraída mediante proceso de destilación, mira. Aquí está su nombre. Aguas destiladas. Aguas destiladas. ¿En dónde? ¿Cómo se llama ese aparato que se encarga de destilar? El alambique. Para destilar alambique, donde se procesa el pisco. Se procesa la uva para obtener el pisco. ¿Ya? Ahí es un proceso de destilación. Destiladas se utilizan ¿dónde? ¿Dónde utilizamos? En la industria farmacéutica y en la medicina. Significa que en los laboratorios se utilizan estas aguas destiladas porque son químicamente puras. ¿Qué significa? Que solamente tiene hidrógeno y tiene oxígeno. No tiene otros elementos químicos más. El agua que nosotros consumimos es esta. Mira, aguas minerales son aguas que contienen ciertas sales disueltas, ¿cierto? Tienen algunos potasios, los que hacen mucho ejercicio toman agua mineral o agua, el Gatorade, por ejemplo, son aguas con muchos minerales. Esta agua mineral tiene magnesio, ¿cierto? Sodio, ¿ya? Son aguas minerales. En el punto 3, aquí dice, son aguas minerales que se encuentran a temperaturas superiores a la temperatura ambiente. Estas aguas provienen del subsuelo y han aflorado en la superficie. ¿Cómo se llaman estas aguas? Aguas termales, más conocidas como aguas termales, ¿no? Aguas duras o termales. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo tenemos ¿dónde? Miren, en los baños de Churín. Ustedes los que han ido a Churín saben que ahí hay unas aguas termales, calientitas, ¿cierto? Con muchos elementos, muy fuertes, eso no se puede consumir. Los baños del Inca, en Cajamarca, ¿cierto? Los baños del Inca. Muy bien. Luego viene el agua potable. ¿Por qué se llama agua potable? A ver, ¿por qué la llamamos agua potable? Por un proceso, ¿cierto? Un proceso. Las aguas termales ustedes pueden bañarse, pero no pueden tomar el agua. Las aguas termales son para uno, te abren los poros de tu piel y los minerales entran y más o menos como que te hacen una limpieza de toda tu piel. Muchos lo cuentan como medicinal. Son aguas termales que estos minerales tan pesados generan la apertura de los poros de la piel y de ahí salen ciertas toxicidad del cuerpo, pero no es para consumo humano. No es para el consumo humano. ¿Ya? El agua potable sí. En el caso del agua potable sí porque pasa un proceso de tratamiento. ¿Ya? Un proceso de tratamiento. ¿Ya? Aquí están las fases de la potabilización del agua. Mira, la tarjea es el lugar donde se encuentra el proceso de tratamiento. ¿De dónde sale? De obtener el agua potable de nuestro río, el río Rima, ¿no? El río Rima. ¿Ya? El río Rima. Y ahí hay diferentes procesos que se hacen, por ejemplo, de los desarenadores, el cloro que nosotros ya lo habíamos visto, el sulfato de aluminio para coagular las partículas de arcilla que estén ahí, ¿ya? La cal también se utiliza, ¿ya? Luego tenemos aquí las actividades jóvenes. Vámonos con las actividades. Agua mineral caliente. ¿Qué letra de termales? Muy bien. Termales, ¿cierto que sí? Termales. Termales, ¿cierto? O termal, nada más. Queda con termal. La número 2, agua de movimiento, ríos. A ver. Lóticas, muy bien. Lóticas. Lóticas. 3. La número 3, un átomo, muy bien, un átomo. Aquí tenemos un átomo. 4. Agua para el consumo, agua potable. Muy bien, agua potable. Agua potable. Agua potable, muy bien. 5.
5. Agua destilada es agua pura. Muy bien. Agua pura. Agua pura. Pura. Número 6. Yakus. Vamos a ver. CO. Vamos a ponerle ahí. CO. Jacques Cousteau. Es un francés. No tenemos mucha información de él, solo sabemos que es un gran investigador del agua, se dedicó toda su vida a investigar sobre el uso del agua. ¿Ya? En la número 7, aguas freáticas. Excelente, María. Freáticas. Estamos deletreando acá, ¿ves? En la número 8. En la número 8, claro que sí, 2 átomos, ¿no? 2 átomos. 2, muy bien. 2 átomos. 2 átomos. En la número 9... lénticas, excelente, lénticas, aguas lénticas, aguas lénticas. En la número 10, disolvente, muy bien, Joana, disolvente. Ahí está, ahí. Número 11, vamos a terminar en esa parte. El oxígeno, muy bien. 11, el oxígeno. 12, covalente. 12, covalente. Muy bien, covalente. Usted lo termina ya. Covalente. Número 13, aguas minerales. Muy bien, aguas minerales. Número 14, todo se llama hidrósfera, ¿cierto? Y la número 15, ¿cómo se llama el aparato? Alambique. Muy bien. Alambique, ¿cierto? Alambique. Muy bien. Usted termina, no me mande la foto con esto vacío, usted ya lo termina. Esos son 2, 3 letritas. La número 14 es hidrósfera. Vámonos a la página siguiente. Ahí. Página siguiente. En la número 1. Con respecto al agua podemos afirmar que es un compuesto. Muy bien, que es un compuesto. En la número 2, ¿cuál no coincide? ¿Cuál no coincide? Dice, una de las parejas de palabras no se corresponde. No corresponde, a ver. La E, agua pura, destilada, no corresponde. El agua pura no es destilada. ¿Para qué se le agrega cloro al agua potable? ¿Para qué se le agrega cloro al agua potable? Para matar microbios, ¿cierto? Para matar microbios. En la número 4, en la potabilización del agua, el sulfato de aluminio es un coagulante, ¿ya? Es un coagulante. Y en la número 5, el gas más abundante en nuestra atmósfera es el nitrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que les toca hacer a ustedes? Escuchen bien, muchachos, escuchen bien. ¿Qué es lo que le toca hacer? Esta página 98, usted trabaja este bloque, esto lo hace, trabaja este también, son pequeñitas, esta, hasta aquí. Este de acá, no. Solamente lo que le estoy poniendo ahí buena. ¿Ya?
termina esta página termina, le pone su nombre acá arriba, solo aquí, y le toma foto a esta página, solo a la página 98, junto con el esquema que hemos visto en el PPT. Esos dos me lo envían por Cubicall hasta el día domingo, ¿ya? Hasta el día domingo.